encontrar en este día, sábado, dedicado al corazón inmaculado de María. Pidámosle a ella que nos enseñe a ser discípulos orantes y escuchantes de la palabra. Que en este día podamos meditar este Evangelio de Marcos, donde Jesús nos invita a ser generosos. Vamos a comenzar nuestra meditación, nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy es muy claro, muy preciso, muy profundo también, y nos ayuda a meditar y a reflexionar acerca de cómo estamos nosotros con nuestro dar, pero más específicamente con nuestro darnos. Dar es la acción del generoso, de la persona generosa. Pero no es solo hablar de algo material cuando hablamos de dar. Hay muchas cosas que nosotros podemos dar y hay muchas situaciones en las cuales podemos darnos. Podemos dar nuestro tiempo, compartir nuestros conocimientos, contagiar nuestra alegría, nuestra esperanza, en fin, muchos dones que el Señor nos ha regalado tenemos para ponerlos al servicio. Son todos manifestaciones del dar y del darse. Hay muchas maneras de dar y hay muchas motivaciones también para dar. Vamos a prestar atención a esto que Jesús quiere mostrarle a sus discípulos. En este texto hay como 3 momentos así que quisiera destacar. El primer momento es la crítica que Jesús hace contra los escribas, contra sus intereses. Habla de la hipocresía muy claramente. Ustedes saben que hipocresía viene, en su origen es una palabra que significa máscara, se relaciona con el teatro, con los actores, con el ser o representar algo a alguien que no es. Por eso viene de la palabra máscara. Jesús nos invita a no ser hipócritas, a no vivir con máscaras, a ser totalmente verdaderos, a ser honestos, a ser transparentes. Que todo lo que hagamos no sea una actuación, no sea un show para mostrar, sino que lo que hagamos, lo que sentimos y lo que pensamos tiene que estar integrado, tiene que ser una sola cosa. Y entonces Jesús nos hace esta observación de las largas vestiduras, de ser saludados, de ocupar los primeros asientos en el templo, en los banquetes, que se hacen los piadosos con largas oraciones. Muchas veces nosotros podemos caer en estos ritualismos externos, pero vacíos de vida, vacíos de fe, o con una fe muy infantil, muy inmadura. Y también desde esa fe infantil e inmadura somos capaces de señalar a nuestros hermanos. Somos tan infantiles que a veces somos capaces de ponernos en jueces y ocupar ese lugar que solo le corresponde a Dios y a su misericordia. El Papa Francisco decía
en una de sus homilías que Jesús condena esta espiritualidad de cosmética. Él habla así, esta espiritualidad de maquillaje, donde se aparenta lo bueno, lo bello, pero la verdad por dentro es otra, ¿no? De una vida de buenas maneras, pero de malas costumbres. Esas malas costumbres que no se ven, pero que en lo escondido están. Entonces el Señor nos llama la atención sobre esto, de tener mucho cuidado con esta espiritualidad de cosmética, como nos dice el Papa Francisco, que a mí me gusta mucho esa imagen. Creo que es muy clara y que es muy cercana. Otro momento es el que Jesús se toma para observar a la gente. Si nos posicionamos en el texto, Jesús viene de un trajín de muchos desencuentros con las autoridades, con los escribas, con los saduceos, con los herodianos, con los fariseos, donde se le cuestiona la autoridad, se cuestiona de si él es el Mesías o no, donde se lo quiere poner a prueba todo el tiempo. Entonces, este texto se ubica hacia el final de las actividades de Jesús en Jerusalén y desde de unos días muy intensos en esto de encontrarse y de chocar de frente con las autoridades de la época. Jesús se tomó un tiempo para observar a la gente, ¿no? Entonces yo me imagino a Jesús estando con sus discípulos, observando, estando ahí en el templo, observando a los discípulos, tal vez indagando en lo que ellos también estaban pensando. Y Jesús toma hechos concretos para mostrarle cosas profundas. Les quiere llamar la atención acerca del valor del compartir. Los discípulos tenían un pensamiento muy práctico, recordemos que era gente muy rústica, muy básica, muy sencilla, con mucho temperamento, tal vez algunos, como Pedro, como Judas, que era el tesorero y que tenía una manera muy materialista de ver las cosas. Jesús les quiere llamar la atención, porque tal vez para los discípulos las ofrendas de los ricos eran mucho más útiles para ayudar a los pobres o para hacer la caridad como mandaba la ley. Y los céntimos de la viuda tal vez no tenían ningún valor, no podrían resolver ningún problema, no podía resolver ningún problema de pobreza en la comunidad. Pero Jesús tiene otros criterios, entonces le llama la atención sobre dónde debemos buscar la manifestación de la voluntad de Dios. Y puntualmente en este compartir es donde está esa manifestación que Jesús quiere que ellos vean en esta imagen de la viuda depositando su limosna. El arca de las ofrendas era como una gran cornucopia de metal, o como una arca muy grande que hacía ruido cuando las monedas caían. Entonces, cuanto más monedas se echaban, más ruido y como más expectativa causaba. Y en medio de ese despliegue aparente de generosidad de los ricos, aparece esta viuda que da la única moneda que tal vez y seguramente tenía para vivir, para alimentarse ese día. Ustedes saben que la condición de la viuda en esa época era de absoluta marginalidad. Las viudas, los niños, no estaban ni siquiera considerados. Entonces, lo que Jesús les quiere mostrar es que ella lo dio todo. Ella se dio, porque dio lo único que tenía para vivir. Ella dio simbólicamente su vida y se confió, como lo pueden hacer los humildes y los pobres del Señor, los anahuín, se confió totalmente a la providencia de Dios. Ella dio todo lo que tenía, por eso dio más, porque no dio lo que le sobraba. Ella dio prácticamente su vida, porque dio el sostén que ella tenía para vivir. Y en este texto Jesús también nos habla a nosotros.
así como ella dio su vida misma confiando totalmente en la providencia, dando un salto al vacío, también nos pregunta y nos cuestiona el Señor hoy, ¿estoy dispuesto a dar todo lo que tengo? Mi tiempo, mis dones, mis recursos, o me los guardo. ¿Qué le estoy dando al Señor? ¿Realmente le estoy dando lo que soy con todo lo que eso implica? La fe no necesita aparentar, la fe necesita ser. Y no necesita ser alimentada por cortesía, sino por un corazón capaz de amar con generosidad, como la viuda. La Madre Teresa de Calcuta decía que hay que amar hasta que duela, ¿no? Y eso es un termómetro para saber si somos realmente generosos. Es un buen termómetro. Este dar se identifica con la generosidad cuando se hace pensando en el bien del otro, cuando se da por amor. Jesús nos quiere transmitir esto. Y también la Iglesia, desde las lecturas de hoy, también desde la primera lectura del libro de Tobías, nos muestra que toda la historia de Tobí y de su hijo es un canto a la divina providencia y por supuesto un canto a la generosidad. Y lo otro que también muestra el libro de Tobías es que la benevolencia de Dios, las cosas buenas, los dones, no son para cada uno para guardarlos, son para todos, son para ponerlos al servicio, son para darlos a conocer, para que el Señor pueda ser alabado a través de nuestros propios dones. Y eso es algo muy fuerte, muy profundo. Dios elige amar al universo y a la humanidad desde nuestro propio corazón. Pero para eso tenemos que darnos. No se trata de contar lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Dios hace por nosotros, en nosotros, con nosotros, a través de nosotros. Cuando comenzamos a mirar la vida desde esta mirada de Dios, ciertamente que toda nuestra perspectiva se transforma y cambia. Todos los bienes que Dios ha dispuesto en el universo para la humanidad, si se compartieran, si se repartieran, algo que está impedido por nuestra tendencia natural a la acumulación, que siempre renace en el corazón humano, si fuéramos realmente generosos con nuestros dones, con lo que Dios nos ha dado, habría suficiente para todos y como en la multiplicación de los panes seguramente sobraría. Entonces el Señor hoy con esta viuda generosa, confiada a la providencia, nos invita a preguntarnos, ¿dónde realmente está mi tesoro? Que el Señor nos vaya indicando dónde realmente Él quiere manifestar su voluntad para cada uno de nosotros. Le pedimos a María que nos ayude a poder mirar con nuevos ojos la vida, la realidad, lo que nos pasa, y a estar atentos y vigilantes para ver dónde Dios quiere manifestar su voluntad, especialmente hoy en estos tiempos que nos tocan transitar, lleno de dificultades, lleno de personas que sufren, lleno de angustia, lleno de temor. Bueno, recordar que Jesús está ahí con nosotros, que no estamos solos, que no nos abandona. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Que tengamos todos una bella jornada.